Susana Ivonne Díaz Díaz, o más conocida como Susy Díaz, es una figura bastante controvertida en la política peruana. En su tiempo como congresista, que fue entre el año 1995 y 2000, Susy Díaz se destacó principalmente por su estilo único y poco convencional. A pesar de su falta de formación política formal, logró ganarse el apoyo de muchos ciudadanos, principalmente por su imagen cercana a la gente, y se enfocó en temas que le permitieron conectar con un gran número de votantes. Pero, ¿qué la hace tan especial? En realidad, esta pregunta no es tan simple como parece. Más allá de las burlas y la mofa que genera el tema, existe un trasfondo serio que, bajo los lentes adecuados, realmente nos permiten ver las verdaderas hazañas de este personaje. Veamos, en un periodo donde la política peruana estaba dominada por figuras masculinas, Susy Díaz logró abrirse paso y hacerse escuchar. Su presencia en el Congreso fue un símbolo de que las mujeres podían ocupar cargos públicos importantes a pesar de las barreras de género y los prejuicios existentes. Si bien su forma de llegar no fue la manera usual, ello no desmerita sus logros, ya que a diferencia de muchos congresistas de esa época e incluso de la época actual, ella sí cumplió muchas de las promesas que hizo. Y finalmente, el espectáculo y la estrategia política que usó para ganar solo fue un puente para lo que realmente importa. Ahora bien, Susy Díaz no solo enfrentó el desafío de ser mujer en un espacio dominado por hombres, sino que también fue blanco de ataques y presiones constantes. Se le rebajaba con comentarios sexistas e insinuaciones asquerosas, e incluso el cardenal Augusto Vargas Alzamora la descalificó públicamente, lo que refleja el contexto de machismo y el bombardeo mediático que enfrentaba día a día. A pesar de estos desafíos, Susy Díaz mantuvo su postura y no se dejó intimidar. Finalmente, otro obstáculo que tuvo, y uno de los más interesantes, es que fue la única representante del movimiento independiente agrario, sin una bancada sólida en el Congreso. Es sabido que sin el respaldo de un grupo político con poder o una estructura fuerte, muchas veces el trabajo de un congresista se ve limitado. Es muy complicado lograr siquiera que se debatan los proyectos que propone un congresista en solitario. Sin embargo, a pesar de todo esto, Susy Díaz presentó más de 120 proyectos de ley, de los cuales 31 se convirtieron en leyes. Esta cifra es impresionante, ya que muestra no solo su capacidad para presentar proyectos, sino también para lograr la aprobación de los mismos en un Congreso donde la aprobación de leyes sin el respaldo de una bancada es un reto considerable. Para poner un poco de contexto, en promedio, los congresistas sin mayoría de este periodo legislativo han logrado la aprobación de 6 de sus proyectos, de los cuales son sus autores principales. Y en general, los congresistas han logrado la aprobación de 15 a 20 proyectos aproximadamente. Todo esto, aunque su figura puede estar rodeada de controversia y se le haya reducido a su imagen mediática, su paso por el Congreso fue una muestra de coraje, resiliencia y capacidad política. A pesar de las dificultades, logró cambiar realidades, defender causas que le apasionaban y representar a sectores que a menudo eran ignorados por los políticos tradicionales. Sin duda, su legado en la historia política del Perú tiene un valor significativo. Pero sabemos que no todo se trata de cantidad, y aquí nos preguntamos qué clase de proyectos de ley presentó. ¿Realmente fueron útiles? De hecho, entre los proyectos que se convirtieron en ley se encuentran dos principales. La Ley 27309, la cual incorporó los delitos informáticos al Código Penal peruano, y la Ley 27217, que prorrogó la exoneración del impuesto general a las ventas, del impuesto de promoción municipal y del impuesto a la renta a favor de los productores agrarios. Mientras que la Ley 27309 significó un avance en las políticas criminales en auge, la Ley 27217 incentivó la producción agrícola y dio apoyo a un sector fundamental de la economía peruana, aliviando las dificultades fiscales que enfrentaban los productores del campo. Al eliminar estos impuestos, se les otorgó mayor margen económico para invertir en sus negocios y aumentar la producción. Estas leyes promovieron avances en áreas importantes, como la protección contra los delitos informáticos, el apoyo a la agricultura y la reducción de costos para los sectores más necesitados. Por otro lado, entre sus proyectos de ley que no lograron la aprobación, se encontraban varios vinculados a la protección de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como la Ley de Abandono Malicioso de Familia, que buscaba penalizar a aquellos padres que abandonaban a su familia dejando a sus hijos en condiciones de desamparo. Esta propuesta visibilizaba una problemática social grave, pero no fue suficientemente respaldada en ese momento. Otra de sus iniciativas importantes fue la Ley de Protección de la Mujer Golpeada, que proponía la creación de brigadas especializadas en la protección de la mujer y la familia. La ley buscaba ofrecer una respuesta más efectiva
frente a los casos de abuso y violencia hacia las mujeres, pero nuevamente no logró la aceptación política necesaria. Susy Díaz también presentó la exoneración de pasajes para personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, una propuesta que estaba adelantada a su tiempo, casi 20 años antes de que esta norma fuera nuevamente planteada y finalmente aprobada. Ella luchaba por el derecho de los grupos más vulnerables a acceder al transporte público de manera gratuita. Otras de sus propuestas incluyeron la exoneración de impuestos a los espectáculos públicos y a los fármacos vinculados al VIH, en un intento por hacer más accesibles tanto el entretenimiento cultural como los tratamientos médicos para quienes se enfrentaban a la enfermedad. Además, promovió la defensa de los obreros municipales despedidos injustificadamente, un tema que tocaba la realidad de muchos trabajadores en el sector público que veían sus derechos vulnerados sin mayores mecanismos de protección. En el ámbito de la justicia penal, Susy Díaz también abogó por mejoras en las políticas criminales frente a los delitos contra la libertad sexual, buscando una respuesta más eficaz y severa contra estos delitos. De igual manera, propuso la pensión de jubilación por razones humanitarias para personas de escasos recursos que hubieran cumplido al menos 20 años de aportaciones al sistema, una medida que habría beneficiado a muchos trabajadores con largas trayectorias laborales que por diversas razones no podían acceder a una jubilación adecuada. Aunque ninguno de estos proyectos fueron aprobados, su visión de justicia social y su trabajo en áreas clave como la defensa de las mujeres, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, el bienestar de los trabajadores, marcó la agenda política en un periodo donde esos temas no eran prioritarios para todos los sectores. Sus propuestas, aunque no siempre alcanzaron el respaldo necesario, siguen siendo un testimonio de su compromiso con las causas más necesitadas y vulnerables de la sociedad peruana.